El tema que vamos a cubrir es definición del problema. Aparece como tema número 8, pero he decidido cambiar un poco el orden porque ustedes recordarán que definición del problema es el primer paso en el proceso de diseño en ingeniería y no quise dejarlo para después por su importancia, la cual vamos a resaltar con las siguientes láminas. Aquí tengo unas citas. La primera dice: los problemas se resuelven no proveyendo nueva información, pero ordenando la que conocíamos de hace un tiempo. Ludwig Wittgenstein. La felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad de lidiar con ellos. Steve Maraboli. Los problemas más significativos que confrontamos no se resuelven al mismo nivel de pensamiento en el cual los creamos. Albert Einstein. Y este pensamiento creo que ilustra muy bien la importancia de definir correctamente el problema. Este dice: si se me diese una hora para salvar el planeta, dedicaría 59 minutos en definir el problema y un minuto en resolverlo. Albert Einstein. Recordando la clase en la cual cubrimos las distintas etapas del proceso de diseño en ingeniería, debemos recordar que caracterizar o describir el problema es identificar los síntomas que presenta la situación, que debe ser una situación no deseable, o la necesidad de algo, de cambiar esa situación, o de satisfacer una un planteamiento que se ha hecho, que se ha formulado. En la etapa de definición del problema es muy importante hacer las preguntas correctas. Es como cuando uno va a una consulta médica y el médico empieza a hacer preguntas ante la presentación de una situación indeseable que uno esté llevándole al doctor. Como lo hacen los doctores, debemos saber diferenciar síntomas de causas. Eh, Ejemplo, volviendo al caso del doctor, la fiebre no es una causa, la fiebre es un síntoma, algo causa la fiebre, alguna infección. ¿Y cuál es esa infección? Bueno, de esto vamos a hablar un poco más, cómo alcanzar o cómo llegar a lo que se llama la causa o causas raíces de un problema. En la definición del problema se empiezan a establecer los límites y el alcance de la solución. Es buscar el para qué y con qué características. ¿Para qué vamos a solucionar el problema y qué características debería tener esa solución? Como se dijo en aquella oportunidad, un problema bien definido es un problema medio resuelto, pero una definición equivocada puede llevar al fracaso. Así que con esto lo que se está diciendo es que hay que dedicarle tiempo, no hay que mirar de soslayo, no hay que pasarle rápidamente por encima a esta etapa, hay que hacerla con mucho cuidado y, como se mencionó en la clase de proceso de diseño de ingeniería, este, ese proceso es iterativo. Es posible que en etapas posteriores haya que iterar y volver a la etapa de definición para hacer ajustes, modificaciones o refinaciones a la definición del problema. No es que ya definí el problema y ya me olvidé de esa definición. Es posible que tengamos que volver atrás. Y no nos privemos de eso en el caso de que se llegue a presentar la situación, porque esto es muy importante. Bien, el primer paso para resolver un problema es admitir que se tiene uno. Puede pasar que haya situaciones anómalas, pero para mucha gente
o una persona en particular, eso no es un problema. Alguien pudiera decir, por ejemplo, que en Caracas no hay problemas de transporte porque todo el mundo llega al sitio donde quiere o debe llegar. Pero sabemos muy bien que las vías no son suficientes, las unidades de transporte público no son suficientes. En fin, hay muchos síntomas que indican que hay problemas de transporte en Caracas. Un problema puede ser visto de dos maneras, como una amenaza o como una oportunidad. El segundo paso es entender el problema claramente antes de empezar a solucionar. Hay una tendencia, y de eso vamos a hablar en unas láminas más adelante, a saltar hacia la solución sin haber comprendido perfectamente el problema. Una de las cuestiones que nos vamos a encontrar cuando empecemos a ejercer nuestra profesión de ingeniero al salir de la universidad es que los problemas no suelen estar claramente descritos, sino se presentan de una manera difusa. Se sabe que hay una situación indeseable, pero en la mayoría de los casos no se sabe explicar bien. Así que se van a presentar muchas veces de una manera poco clara, sin estructura o pobremente estructurados, sin o pocos datos. Y si es un cliente el que nos está trayendo el problema, muchas veces no sabe exactamente lo que quiere. Él sabe que tiene algo que es una situación que puede ser una oportunidad o puede ser una situación anómala, pero no sabe explicar bien qué es lo que anda buscando resolver con respecto a esa situación. En la academia, en las universidades, en los colegios, estamos acostumbrados que cuando nos presentan un problema está bien enunciado, está bien estructurado, están todos los datos allí y hasta muchas veces nos dicen qué es lo que hay que hacer, cuál es la solución que se está buscando. Entonces nosotros simplemente ya tenemos un método, tenemos alguna forma, hacemos un cálculo y, y resolvemos. Pero una vez que salimos de los muros de la academia, la realidad es completamente distinta, como ya hemos explicado en esta lámina. Recordando entonces que las actividades típicas de esta etapa del proceso de diseño son comprensión, como hemos dicho, hay que entender claramente, completamente el problema, búsqueda de información, que es una actividad que es común a todas las etapas del proceso de diseño, y análisis de esa información. Entre los conocimientos que vamos a requerir para esta etapa están método de investigación, vamos a hablar un poquito del método de investigación científica, técnicas de comunicación, técnicas de documentación, manejo de grupos. Y entre las habilidades están la creatividad, el liderazgo, la capacidad analítica y capacidad de síntesis. Recuérdese que capacidad analítica es agarrar la situación y descomponerla en sus partes, ver cómo esas partes se interrelacionan. La capacidad de síntesis entonces es ya teniendo todo el panorama, ver cómo ese sistema funciona, cuál es el objetivo del mismo, ver cómo es la interrelación entre las distintas partes y sus sistemas, viendo ya el todo. Bien, la definición del problema, esa etapa dentro del proceso de diseño de ingeniería es en sí misma un proceso. Y ese proceso está compuesto de 4 etapas o pasos. El primero está en establecer la necesidad de una solución, lo que habíamos comentado antes, ¿no? Que el primer paso en la resolución de un problema es admitir que se tiene uno. Volviendo a esto de admitir que se tiene uno, uno pudiera, usando un ejemplo que estamos viviendo todos ahorita, es el de la economía.
Hay quien dice que el problema económico en Venezuela es que no estamos produciendo lo que debemos producir, y hay quien dice que no, que hay una especie de guerra económica. Entonces, lo que se quiere decir con esto es que no se está admitiendo que en realidad el problema es el de producción o no producción. Dos, justificar la necesidad. Este, no es que nos vamos a poner a resolver cosas que no están plenamente justificadas. Esto más que nada por casi siempre los recursos para resolver problemas están limitados, y no es uno solo el problema que seguramente tenemos que afrontar, sino que hay una diversidad de problemas, y por lo tanto nos va a tocar escoger cuáles son los que vamos a acometer. Entonces, si un problema o la necesidad no está justificada, pues ese problema no debería entrar en la lista de los que vamos a atacar. Contextualizar el problema es situarlo en sus circunstancias para determinar sus límites, para determinar las restricciones que lo van a regir o que lo rigen. Y por último, poner por escrito la descripción del problema. Esto nos va a permitir determinar si lo entendimos bien, si lo comprendimos bien, y nos va a permitir validarlo. Porque el que nos trajo el problema, el que se supone que entiende mejor que nadie la situación que se está confrontando, es el que nos debe brindar esa validación, y al ponerlo por escrito pues nos va a ayudar a esa validación. Bien, la mera formulación de un problema es mucho más esencial que su solución, que puede ser un asunto de simple habilidad matemática o experimental. Esto es la reiteración de lo que veníamos diciendo ya en láminas anteriores. Poner sobre el tapete nuevas preguntas, nuevas posibilidades, examinar viejos problemas desde un ángulo distinto requiere imaginación creativa y señala avances de verdad en la ciencia. Por eso es que para esta etapa una de las habilidades esenciales es la de la creatividad. Un problema es todo aquello cuya solución se desconoce y que en la mayoría de los casos viene acompañado de una situación indeseable. O pudiera ser también como una oportunidad. Los problemas pueden ser matemáticos, físicos, sociales, culturales, ambientales. Una de las cosas que nos vamos a encontrar y que vamos a vivir en carne propia es lo que se llama inercia psicológica. Es algo que surge cuando estamos buscando resolver un problema. También se le conoce como inercia mental. Ocurre cuando se hacen suposiciones, especialmente acerca de un problema, recursos y soluciones. Inconscientemente imponemos nuestras restricciones, reglas y supuestos. Suele estar fomentada por la edad y la experiencia. O también, aquí no lo menciona en la lámina, por conocimientos limitados o conocimientos que presentan principios y verdades que no son del todo ciertos. Como ejemplo, el decir que el problema económico en Venezuela es producto de una guerra de ese tipo que se está teniendo. Aquí hay unos pequeños ejemplos de inercia mental o inercia psicológica. Alguien le pregunta cuántos meses tienen 28 días en el año, y por inercia psicológica alguien pudiera decir ninguno, porque está acostumbrado a que bueno, todos los meses tiene 30 o 31 días, olvidando que hay una excepción que es el mes de febrero.
Otro caso es, se pregunta, ¿a qué velocidad debe correr un perro para no oír el sonido de una sartén muy ligera atada a su cola? Inmediatamente por inercia mental alguien diría, bueno, el perro tiene que correr bastante rápido para que el sartén se despegue del suelo y de esa manera no produzca ruido. Pero no, con decir que nada, que mientras el perro no corra, no se mueva, el sartén no va a sonar. Así que la velocidad debería ser cero. Hay 60 velas encendidas en un cuarto, pero 10 se han apagado. ¿Cuántas velas quedan? Por inercia alguien pudiera decir quedan 50, pero no se ha preguntado cuántas quedan encendidas, simplemente cuántas velas quedan. Causas de la inercia psicológica. Tener una visión fija, modelo, de la solución o causa raíz. Piensen en la situación de Venezuela, lo que se está viendo en Venezuela, la crisis política, económica y social. ¿No creen ustedes que hay quien cree que hay una sola solución, un solo modelo para resolver esa crisis? Falsos supuestos, confiar en los datos sin haberlos validado. De allí la importancia de la validación. El lenguaje es un fuerte portador de la inercia psicológica. Dependiendo de las palabras que se usen, eso te puede llevar a pensar de una manera. Si no, miren los ejemplos de la lámina anterior. Experiencia, experticia y soportarse en resultados previos. Sí, esto hace que uno busque patrones ya conocidos, situaciones ya experimentadas o vividas y tratar de ajustar la situación que estamos viendo ahorita en alguno de esos patrones o situaciones ya conocidas. Conocimientos limitados, ya di un ejemplo de esto. Inflexibilidad, esto es lo que llamamos mentes cuadradas o mentes cerradas. Uso de la misma estrategia de solución, esto es darnos contra una pared una y otra vez. Hay una frase de Einstein, por cierto, que ilustra bien esto, que es tratar de aplicar la misma solución una y otra vez al mismo problema siempre va a producir los mismos resultados. Más o menos, parafraseando a Einstein, más o menos eso es lo que dice. Y esto lo mencioné antes, precipitarse hacia una solución es una causa de inercia psicológica. Hay quienes todavía no han terminado de definir el problema, todavía no lo tienen bien claro y ya están pensando en una solución y quieren ya de una vez ir a implementarla. Entonces, los pasos para definir, para resolver un problema, primero está la definición, que es la descripción del problema. Y normalmente el problema se describe a través de sus síntomas. Dos, viene la contextualización, que es la identificación y descripción de la situación actual, identificar antecedentes, historia. Bueno, por eso es que una de las cosas que se suele hacer cuando uno va a una consulta médica es hacer una historia. ¿Y qué planes hay con respecto a esa situación actual? Y tres, la etapa de análisis, que es la de hallar la causa raíz, sea esta conocida o no. Causa o causas raíces. Bien, en la descripción del problema, el objetivo es comunicar la esencia del mismo de una manera concisa, contestando preguntas como esta: ¿qué está mal? ¿Cuál es la situación indeseada? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que se considera un problema? ¿Cuál es la meta de resolver dicho problema? ¿Cuál es el estado al cual se quiere llegar? Cuantificar los detalles de ser posible. Eh, Creo que en una clase pasada mencionaba yo el caso de un alcalde
que iba a una empresa de ingeniería y planteaba el caso de una intersección de dos avenidas donde el alcalde decía que estaba ocurriendo una alta tasa de accidentes de tránsito. ¿Cuál es la situación actual? Pues que allí están ocurriendo muchos accidentes de tránsito. ¿Por qué se considera un problema? Porque están habiendo muchas colisiones, en algunos casos salen heridos y hasta fallecidos, han habido arrollamientos. ¿Cuál es el estado al cual se quiere llegar? Bueno, que cese o baje dramáticamente la, la tasa de accidentes. Cuantificar los detalles, bueno, habría que decir cuántos accidentes están ocurriendo en un periodo de tiempo, cuántos son los heridos que están ocurriendo, cuántos los fallecidos, y a qué tasa se quiere llegar, en cuánto se quiere reducir esa tasa. Aquí tenemos un ejemplo bien corto pero bien nutrido de cuantificación. Una tubería de agua caliente en el cuarto de máquinas de una planta tiene fugas a una tasa de una vez por semana, lo que resulta en la pérdida de 20 horas de tiempo de producción y la pérdida de 50 partes, a un costo de $20,000 en pérdidas de ingreso por mes. La meta es reducir el número de fugas a cero. Otra manera, sin cuantificar y bien difusa, sería, bueno, hay una tubería de agua que tiene fugas, tiene muchas fugas. Eso hace que se pierda mucho tiempo de producción y que los costos sean altos. Y se quiere reducir esas fugas. No he metido ningún dato cuantitativo, solamente cualitativo. Altos, bajos, reducir, pero no he metido ni un número. Aquí hay otro caso u otro ejemplo de descripción del problema y su cuantificación. Incluso está acompañado de una lámina. Está en inglés, pero lo voy a decir en español. Se dice que la fase de inspección principal de los U-2 son un tipo de avión, está promediando 15 días, excediéndose del valor objetivo de 13 días de inspección. Y esto no está soportando de manera eficiente los requerimientos operacionales a nivel mundial de la aeronave U-2. La gráfica muestra dos tipos de barras, unas rojas y unas verdes, donde hay un periodo de tiempo que va del 10 de septiembre del 2008 al 27 de febrero del 2009, y las barras rojas muestran cuándo se ha excedido de ese valor objetivo de 13 días, y las barras verdes es cuando se está por debajo o igual al valor objetivo, y se ve que con mayor frecuencia está ocurriendo el sobrepaso de esos 13 días, que es la meta que se tiene como tope para hacer la inspección de esta aeronave, ¿no? Y es más, hasta se puso una línea de tendencia. Se ve que la cosa está desmejorando o empeorando con el paso del tiempo. Una de las cosas que se mencionó que es muy importante en esta etapa de definición del problema es lo de hacer las preguntas correctas. Entonces, cuando se empieza a buscar información acerca del problema, se debe buscar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo o meta buscada con la solución? ¿Cuál es la solución o situación esperada? ¿De cuánto tiempo se dispone para dicha solución? ¿Cuáles son los recursos que se pueden usar? ¿Y cuánto se tiene de cada recurso? ¿Cuándo y dónde se recogerá la información? ¿Y cómo se piensa implementar la solución? Los problemas los podemos
dividir en dos grandes categorías, en los proactivos y en los reactivos. Los problemas proactivos son aquellos de tipo técnico donde la meta es mejoramiento general. Allí siempre se busca eh, hacer algo antes de que aparezca una situación anómala. Yo pico adelante, yo soy preventivo. Mejoramiento general implica mejoras, desarrollo o inventar un sistema o proceso técnico. Sin que nadie me lo diga, yo busco de alguna manera mejorar las cosas, hacerlas de una manera más eficiente, menos costosa, más fácil, de una manera más simple. Prevenir fallas es una categoría de problemas proactivos generales. Y por el otro lado, la otra categoría es los problemas reactivos. Aparece la situación, una situación indeseada, una situación anómala, entonces yo reacciono y busco solucionar y eliminar esa situación. Tenemos cuatro tipos de problemas. Hay dos categorías, específicos y generales. Los específicos pueden ser reactivos o proactivos. El tipo 1 sería específico de causa desconocida. El tipo 2 sería específico de causa conocida. El tipo 3 sería de tipo general, proactivo, mejora general. El tipo 4 sería proactivo, buscando prevenir la posible aparición de fallas. Ejemplo. Tipo 1. Eliminar fugas intermitentes en una tubería de un sistema de suministro de gas. Es específico y la causa se desconoce. Tipo 2. Eliminar la fractura de un tubo de vidrio por expansión térmica al calentarse. Es específico y se conoce la causa. Tipo 3. Inventar un mejor limpiador de pisos, mejorar un sistema de mantenimiento preventivo. Es de tipo general y lo que se está buscando es una mejora. Es proactivo. Tipo 4. Eliminar las causas de falla en un equipo de telecomunicaciones. Este es proactivo de prevención de fallas. Bien, como he mencionado, los problemas pueden verse o pueden presentarse como una oportunidad o nueva situación. Aquí estamos hablando quizás de la parte proactiva, la parte de mejorar, o una situación problemática. Aquí estamos hablando de la parte reactiva. Uno de los métodos que se suele usar para la búsqueda de soluciones al problema es lo que se llaman cadenas de causa-efecto. Las cadenas de causa-efecto buscan determinar las causas raíces de los problemas, de las situaciones anómalas. Es una tormenta de ideas dirigida de manera lógica. Se basa en una simple pregunta: ¿por qué? Y lo que busca es llegar a la raíz del problema. Se puede aplicar a los cuatro tipos de problemas que acabamos de ver, tanto los reactivos como los proactivos. Esto no es solamente para los reactivos, aunque se suele usar muchísimo más con los reactivos que con los proactivos, pero se puede usar en ambos casos. Cadena de causa-efecto 1. Es para hallar la causa raíz del problema tipo 1. Se construye un diagrama y se va formulando la pregunta ¿por qué? Acuérdese que el problema tipo 1 es un específico de causa desconocida. ¿Por qué va al lado de cada conector? Más de un conector implica más de una posible respuesta. Si las respuestas no son excluyentes, se usa un conector Y o Y. El diagrama puede presentar lazos o ciclos. Un ejemplo sería un neumático o caucho desinflado. Y aquí lo tenemos presentado gráficamente. Parto de la caja que dice neumático desinflado y me hago la pregunta ¿por qué? Pudo haber sido que un clavo pinchó al
al neumático, o pudo haber sido que la válvula se dañó. Si es el clavo que pinchó, me pregunto por qué sucedió eso. Ah, bueno, resulta que yo pasé por un sitio, una calle donde hay trabajos en la vía y hay materiales regados en el pavimento. O pudo haber sido que alguien lo hizo adrede. La válvula dañada, puede ser que alguien la dañó a propósito, o pudo haber sido porque yo caí en un hueco. Sabemos que las calles están llenas de huecos y bueno, al caer, algunas partes del caucho se pueden dañar. ¿Cómo finaliza el proceso? Se llega a una caja terminal por una limitación física. El neumático no es fuerte. ¿Por qué? Nos preguntaríamos allí. Limitación legal, el neumático no es sólido, las leyes lo prohíben. Hay una razón procedimental, no se le hace buen mantenimiento al carro, no se revisa con cierta frecuencia el aire, la presión del aire de los neumáticos, o es un problema de fábrica, mal control de calidad. Simplemente no tenemos más ideas, no podemos avanzar en el gráfico, en la respuesta, o no se nos ocurre más por qué. Limitación de conocimiento puede ser una causa. Ventajas de las cadenas de causa-efecto. Pensamiento lógico a través de potenciales causas en lugar de tormentas de idea aleatoria que no nos lleva a un rumbo que nos permita hallar la causa raíz. Las relaciones causa-efecto ya están establecidas. Permite crear un plan específico para atacar el problema, y es muy fácil para comunicar ideas y presentar el plan de ataque. Otro método se llama el de los 5 por qué, y es un método que nació en Japón. Específicamente la metodología Toyota, la fábrica de carros japoneses. Aquí tenemos un ejemplo que dice: por querer un clavo una herradura se perdió, por querer una herradura un caballo se perdió, por querer un caballo un guerrero se perdió, por querer un guerrero una batalla se perdió, por querer una batalla un reino se perdió. Todo debido a un clavo. Y aquí se presenta gráficamente la cadena de causa-efectos guiadas por los 5 por qué. La primera caja es la última consecuencia. Se perdió el reino, me pregunto por qué. Porque se perdió una batalla, me vuelvo a preguntar por qué, porque tenía un guerrero menos, y por qué tenía un guerrero menos por un caballo menos, y por qué tenía un caballo menos por una herradura menos, y por qué tenía una herradura menos porque no hay suficientes clavos. Esa es la causa raíz. Ustedes ven que en un momento dado, una misma caja puede ser consecuencia y puede ser causa. Esta caja es la consecuencia de tener un guerrero menos, y a su vez es la causa de haberse perdido el reino. Esta es la consecuencia final y esta es la causa originaria o causa raíz. Potenciales problemas que se pueden presentar cuando estamos aplicando las cadenas de causa-efecto. Que tendamos a abreviar en extremo en el gráfico, y eso va a ser difícil que otra persona entienda. Esto va a ser difícil la comunicación de la idea. No usar la herramienta para justificar lo que se piensa de antemano. Yo aquí otra vez me estoy adelantando, estoy saltando a conclusiones. No saltarse pasos, no evadir causas o efectos. Cada caja es causa de la que sigue, efecto de la que le precede. El diagrama debe revisarse regularmente para hacer ajustes, refinamientos. Debe basarse uno en hechos y datos comprobables y validables. Aquí, bueno, también vamos a hablar del método científico para hallar las relaciones causa-efecto. Es otro método
para establecer las causas y llegar a la causa originaria o causa raíz. Se usa preferiblemente en aquellos casos en que se conocen posibles causas y es preciso determinar la más importante. O sea que aquí estamos hablando de problema tipo 2, los de causas conocidas. Como por ejemplo cuando en una empresa la operadora telefónica tarda mucho en contestar las llamadas, esto puede tener varias causas muy diferentes, pero solo una muy importante. Puede ser escasez de operadores telefónicos, escasez de líneas entrantes, cuestión de revisar y establecer cuál es la más importante. En todo problema donde actúe una relación caso-efecto, lo que se debe realizar inicialmente es un diagnóstico de la situación, es decir, encontrar los síntomas, describirlos, pero se debe tener mucho cuidado de no hacer un diagnóstico inicial, puesto que ello podría llevar a soluciones equivocadas y por ende una pérdida de tiempo y dinero. Este tipo de problemas se hace evidente porque se detectan síntomas que indican que algo no está trabajando de manera normal. Pueden ser síntomas físicos, químicos, sociales, estructurales, laborales, etc. Bueno, aquí hay un ejemplo que se los dejo para que lo revisen. Otra vez, para establecer las relaciones causa-efecto. Una forma o manera diferente de establecer relaciones causa-efecto también a través de un gráfico es con el uso de lo que se llama espina de pescado o diagrama de Ishikawa, por el nombre del japonés que lo inventó. Si ustedes ven el gráfico en la lámina, se pueden dar cuenta que tiene la forma de una espina de pescado, donde al final de lo que sería la columna está una caja con la definición del problema y saliendo de esa columna hay unos huesos que conectan a posibles causas y de aquí se sacarían otras causas buscando hallar la causa raíz. Vamos a ver que hay una manera de armar esta espina de pescado que se llama con las 5 M's por el inglés. En el caso del español son 4 M y una P, pero en inglés serían measurement o measures, methods, machines, materials, and men o personas. Entonces de cada una de estas se derivarían otros huesos buscando establecer entonces cuáles son las causas raíces del problema. Aquí tenemos entonces ya la misma espina pero ya ampliada, expandida, con más huesos dependiendo de la categoría en donde estemos metidos, ¿no? Aquí estaría entonces una caja con la descripción de la característica de la calidad que está presentando el problema. En este caso, un proceso de elaboración, creo que de mayonesa. Bien, el método científico se implementa cuando existe un desconocimiento inicial sobre las causas del problema y se necesita un enfoque igual al empleado por los científicos en sus investigaciones, como por ejemplo entender cómo surge el cáncer en las personas y buscar cómo curarlo. Los pasos del método científico: identificación de una anomalía o situación indeseada, recolección de datos significativos, análisis de los mismos, elaboración de una explicación o la hipótesis, predicción de eventos futuros con base en la hipótesis, elaboración de experimentos para comprobar las predicciones, conversión de hipótesis en teoría. Y bueno, aquí está el proceso del método científico, que el cual puede ser, como ustedes ven, iterativo.
Se establece una hipótesis después de recabar los datos. Se prueba con experimentos. Se analizan los resultados de los experimentos para llegar a una conclusión que puede ser que la hipótesis sea cierta o la hipótesis sea falsa. Si es falsa, se itera. Si es cierta, pues puede generar una teoría. Y bueno, esta caricatura lo que ilustra es la diferencia entre un método científico y lo que no es un método científico. El de la izquierda dice, aquí están los hechos. La pregunta que nos hacemos es qué conclusiones podemos extraer de dichos hechos. Y el de la derecha, que lo llaman aquí el método creacionista, quizás por lo de la Biblia, el Génesis, dice, aquí está la conclusión que hechos podemos encontrar para soportar dicha conclusión. Bien, continuando con esta etapa de definición del problema, en una definición hay que establecer qué se quiere hacer. Un verbo que indica la acción. Ese verbo normalmente está redactado en infinitivo. Precisar objeto sobre el que se desea ejecutar la acción del verbo. Un objetivo que se desea alcanzar, preferiblemente medible, de modo que pueda determinar en qué medida se logró resolver el problema. Si volvemos al caso planteado por el alcalde con la intersección de las dos avenidas donde hay una alta tasa de accidentes, el verbo sería reducir. ¿Qué se quiere hacer? Reducir la tasa de accidentes. Precisar el objeto sobre el que se desea ejecutar la acción del verbo. Reducir la tasa de accidentes en la intersección de las avenidas A y B. Y un objetivo que se desea alcanzar, preferiblemente medible, de modo que pueda determinar qué medida se logró resolver el problema. Bueno, reducir esa tasa de accidentes a una por mes o una por año. En la definición del problema nunca debe aparecer en el enunciado referencia alguna a la solución que está buscándose. Eso no es parte de la definición. Ya estamos cometiendo entonces inercia mental, inercia psicológica, y ya estamos saltando de una vez a la solución. Cuantas más posibles soluciones se planteen, mayor será la probabilidad de hallarla mejor. Bien, esta es la tarea número 3. Creo que está claro ahí en el enunciado. Va a haber una tarea número 2 que la voy a colocar en espacio virtual y les voy a avisar por correo la colocación de dicha tarea. Esa tarea va a tener que ver con definir un problema de tipo más general que esto, que aunque esto pudiera decirse que es general, esto que está pasando en muchos sitios, por dada la escasez pues que hay de repuestos para los carros. Bien, este es el fin de la clase. Muchas gracias por la atención.